ver con el rescate de personas, Sí. bueno, técnicas de RCP, por ejemplo, y otras actividades, primeros auxilios, ¿no? En noviembre, junto al municipio de Valle María, se va a brindar una jornada de capacitación para guardavidas y profesores de educación física. Fiorella, ¿cómo estás? Buen día. Alejandro Drecher, Walter Zurdo, desde Diario 6. Buen día, Alejandro, buen día, Walter, ¿cómo les va? Bueno, primero agradecerles el espacio de difusión y aprovechar esta instancia, como bien decías, para dar algunos consejos previo a la temporada de piletas, de calor y de las consecuencias que a veces trae esto y que no las dimensionamos hasta que aparecen las primeras noticias donde lamentablemente anunciamos que fallece un chico por un accidente de sumersión o es víctima de ahogamiento. Así que, bueno, fundamental, digamos, hacer hincapié antes y no posterior a los sucesos traumáticos o de situaciones lamentables para grupos familiares, ¿no? Bien, usted lo decía, ¿no? Porque uno cuando siempre piensa en personas ahogadas, se refiere al río, pero también está el peligro en casa de las piletas. Más estos últimos tiempos, todo el mundo y con la pandemia ha puesto piletas de gran profundidad en la casa, que por allí la profundidad no infiere mucho tampoco en los niños, pero sí, se corre un poco más de riesgo todavía y tenemos la pileta en el fondo de la casa sin ningún tipo de resguardo, ¿no? Sí, como bien vos decías, lo que fue los últimos 2 años de pandemia, a la gente al no irse de vacaciones invirtieron la gran mayoría de los entrerrianos en piletas domiciliarias y esto conlleva a que, bueno, ponemos la pile pero nos olvidamos de resguardar o tomar medidas de seguridad respecto a los niños que tenemos en casa. Para que la gente lo dimensione, un lactante, una criatura hasta los 2 años de edad, el mayor peso lo tiene en su cabeza. Y solo bastan 5 centímetros de agua en una palangana, en una fuente, en un balde, para que ese niño tenga un accidente por sumersión. Entonces, a veces pensamos en aquellas estructuras más grandes o más complejas, como sería una piscina en casa o una pila en casa, y muchas veces los accidentes por sumersión se ven incluso en las palanganas cuando la mamá deja al bebé para bañarlo o para refrescarlo y continúa con sus actividades diarias. Dentro de lo importante, digamos, a rescatar es que todos los accidentes por sumersión en menores es por la negligencia que tenemos los adultos respecto a cómo los controlamos en estos espacios. Claro. Yo propongo muchas veces a los papás de niños chiquitos que en el caso de que vayan al río, que se lleven estas pilas que se venden o se comercializan en algunos locales más chiquititas y no exponer al niño, si no vamos a estar al cuidado del 100% de esa criatura, no exponerlo al niño al río, que es un agua turbia, que nosotros no perdemos la visibilidad de nuestros hijos, y en lugares donde son muy concurridos, cualquiera de las costas que tenemos nosotros en Entre Ríos, al perder esa capacidad de visión respecto a nuestros hijos o nuestros familiares, los sucesos o estos eventos terminan siendo contraproducentes. Más vale llevamos una pile cuando estamos cocinando o previo al asado o a la comida que vamos a hacer en el lugar, refrescarlo al niño en un lugar donde tenga visión directa de adultos. Después aprovecho a hacer así, tirar algunos tips. El tema de los bracitos en los pediátricos no es uno de los elementos seguros, se comercializa mucho, pero solamente el niño en la fase de lucha, cuando puede subir o ascender sus brazos para que hace unos movimientos relacionados al rescate, en esos casos puntuales sirve el bracito, pero lo más seguro para el niño es el chaleco. No el bracito ni el aro salvavidas, porque ante la desesperación de la criatura, al ascender los brazos en el arito salvavidas o en el aro, baja, el niño desciende y no termina siendo útil para lo que es su seguridad.
Fiorella, hay mucha responsabilidad muchas veces por parte de los padres, ¿no? Usted es de Diamante y obviamente uno conoce lo que es el río Paraná, ya sea en Diamante, ya sea en Victoria, sea en el mismo Paraná también, donde uno camina 2 o 3 pasos y ya se fue 10 metros abajo, porque es increíble muchas veces en distintos lugares. Cada río tiene lo suyo, ¿no? El río Uruguay, ayer observaba que muchos padres dejan jugar a los chicos en este crecido río Uruguay, que se puede observar en todo su corredor, y están a una distancia de 10 metros y a veces lo dejan jugar y 10 metros o 12 metros o hasta 5 metros a veces es imposible correr cuando hay correntada o sabés de que hay algo. Por eso muchas veces pasa por esta situación y por el desconocimiento también de lo que pueden llegar a ser, ¿no? Uno observa a veces estas situaciones y ve este grado de responsabilidad, ¿no? Sí, lamentablemente, digamos, es bueno recalcar esto. Todos los accidentes por sumersión en niños menores de 7 años es por negligencia de los papás o de los tutores a cargo, ¿sí? En este exceso de confianza de yo lo traigo siempre al río, siempre nos criamos en la isla, nunca nos pasó nada. Estas frases que a veces se repiten son muy comunes en nuestra zona porque realmente tenemos una zona costera a la que se suele aprovechar muchísimo. Hace que nos confiemos de que la mayoría de las situaciones a las que estuvieron expuestos los niños no pasó nada, entonces seguimos dejando una distancia demasiado amplia respecto a la vigilancia de los niños. Y en el caso de los adolescentes, el mayor índice en casos de víctimas de sumersión o ahogados se da en los mayores y en la edad de adolescentes, ¿sí? O sea, desde los 12 años a los 17 o incluso hasta los 30, tenemos un margen un poquito más amplio, y se relaciona al consumo de sustancias o a ciertas acciones que tiene el hombre, es decir, bueno, yo puedo llegar hasta allá, yo nado hasta allá. Uno de los factores de riesgo es que el hombre tiene mucha confianza sobre su capacidad de nado y subestima lo que es el entorno. Independientemente de la capacidad de nado, el río volvemos a decir, es un ambiente externo que tiene muchos factores que influencian en lo que es el procedimiento de rescate. Y a eso apuntamos, digamos, con lo que serían las capacitaciones y la formación. Que independientemente de la capacidad de nado que tiene una persona, la correntada, el tema de los camalotes, de la profundidad que tiene el río, los descensos bruscos que tiene el río y quizás la sobreconfianza en estas cuestiones, hacen que lamentablemente todos los años previo a la llegada de verano tengamos víctimas de diferentes grupos etarios, de edades, ¿no es cierto? Víctimas de ahogamiento. Y qué importante, más allá de todo esto, ¿no?, que también tenemos que tener en cuenta, lo importante de saber RCP, ¿no? Porque realmente puede haber un antes y un después en esta situación. Para uno, para cualquier situación que uno vea en el momento, qué importante, porque puede salvar la vida, sin lugar a dudas, a un niño en un balneario. Nosotros aquí en la ciudad de Crespo, muy cercano, tenemos balnearios muy importantes, y digo, también está eso, ¿no? Lo que estábamos hablando era la forma de prevenirlo de alguna manera para que no suceda, pero en el caso de uno encontrarse con esta situación, ¿qué es lo es decir, qué importante es saber qué hacer con un chico que está ahogado, con una persona mayor que está ahogada, en el momento que puede llegar a ser con agua o con cualquier otro elemento, digo, qué poder hacer, ¿no es cierto? Exacto. Bueno, ahí le compartí a Sofía unas imágenes. Sí, de la estamos viendo. Perfecto. De lo que hoy, digamos, se difunde a nivel internacional, tanto desde la parte de la Asociación Americana del Corazón como de la Unión Europea, que son las diferentes técnicas de salvamento en cuanto a lo que es la reanimación cardiopulmonar. Y a mí me gusta hacer una pequeña corrección que cuando salimos a dar los cursos, que no es que vamos a salvarle la vida al otro, hay que dejar de subestimar un poco esto, sino que aumentamos la sobrevida, porque puede que la persona llegue a su deceso más allá de que nosotros hagamos la técnica de reanimación cardiopulmonar. Claro, sí, Dentro de las variantes, lo que les compartí ahí es la variante del origen repentino súbito, que es la persona que va deambulando por la calle y de pronto se desvanece, o es ese jugador de fútbol que entra a la cancha y se desvanece y hay que aplicar la técnica de reanimación cardiopulmonar.
Lo importante en este caso es saber detectar el paro cardiorrespiratorio. Esto ya hace muchos años que cambió la variante, que es aplicar el estímulo verbal, o sea, le hablo al otro, colocar la mano sobre el pecho de la víctima para reconocer si hay expansiones torácicas o no, si está respirando, y aplicar un estímulo doloroso, que siempre la recomendación es a la altura del trapecio, que es un músculo muy sensible, al lado del cuello, ¿sí? A los costados del cuello. Y cuando la persona no es capaz de percibir ese estímulo doloroso, quiere decir que el cerebro, el aporte de sangre que necesita para funcionar, no lo está recibiendo, y ahí estamos en presencia de un paro cardiorrespiratorio. Si esto sucede, iniciaríamos las compresiones torácicas, que es lo que más se le pide a la comunidad, es decir, iniciar el circuito circulatorio, restablecerlo a través de la técnica de reanimación cardiopulmonar. Y en el caso de los guardavidas, específicamente el tema que estamos charlando, sí, ellos iniciarían con lo que son las técnicas de ventilación boca a boca, donde se hacen 5 ventilaciones de rescate, que no es algo que se le exija hoy a la comunidad. Es decir, esta técnica completa de lo que es la ventilación y la compresión se la pide a guardavidas, a personal de salud y muchas veces en lo que son los entornos íntimos, la familia termina ventilando a sus hijos o a sus familiares, pero no es algo que hoy se exija a la comunidad. Lo que sí se pide es que inicien por lo menos de manera temprana lo que es la compresión torácica. Y ahí tienen la imagen de cómo cambió los neologismos del DEA, de la Asociación Americana del Corazón, que antes era la apertura de la vía aérea, la ventilación y la compresión. Hoy, desde el 2015 en adelante, se exige lo que es compresión, la apertura de la vía aérea y la ventilación asistida por parte del personal sanitario. Fiorella, decir también, me parece que ni bien uno ve la situación y mientras están haciendo estas prácticas de reanimación, inmediatamente también a la par llamar al médico, llamar a la asistencia de algún lugar, un hospital, una ambulancia, inmediatamente, mientras se va haciendo a la par, digamos, ¿no es cierto? Exactamente, y siempre al 107 y difundirlo un montón, porque estamos consumiendo mucho lo que son series internacionales, y cuando vamos a las escuelas, primaria y secundaria, indistinto, incluso terciarios, sí, cuando hablamos del número de emergencia, todo el mundo nos dice un 911, y la realidad es que un 911 hoy en Entre Ríos no tiene una intercomunicación con todos los hospitales o centros de salud que dan respuesta. Entonces, siempre llamar al 107, que es el número de emergencia que funciona a las 24 horas, es un número gratuito, o sea, no hay nada que nos impida a nosotros darle un buen uso al 107 y no tener miedo a comunicar lo que está sucediendo, que es, estamos en presencia de un paro cardiorrespiratorio. Yo siempre a los chicos les digo en las escuelas, pongámosles nombre y apellido a las cosas, no digamos más está descompuesto, sino, mira, la persona no responde los estímulos, está en un paro cardiorrespiratorio, no tener miedo a decir lo que es y por qué llegamos a la reanimación cardiopulmonar. Y si es una víctima de ahogamiento, una situación de sumersión, también decir en qué contexto se está dando, porque no es lo mismo iniciar un trabajo de reanimación postraumático, o sea, post-trauma, de origen repentino súbito, o un incidente de este tipo que sería en una zona costera o en un balneario habilitado. Fiorella, también decir, porque mucha gente, y seguramente lo debe saber, por allí opta por, quizás, no sé si tanto por dinero, sí quizás por descubrir algo nuevo o por estar solos de alguna manera, se va a estos balnearios o estas lagunas o estos arenales no habilitados. La mayoría de las personas dicen, no, pero es un paraíso, es hermoso, anda, está muy lindo. Y uno lo compara por allí con Valle María, vamos a decirlo, que es un balneario donde tiene las personas indicadas, donde tiene guardavidas, donde, bueno, y uno está solo allí, quizás con la familia de uno simplemente, y bueno, decir, bueno, pero la pasé genial, a una persona le puede pasar que le haya ido bien, pero ¿qué pasa ante una situación donde te encontrás en el medio de la nada, sin señal de celular, o con señal de celular, pero en el medio de la nada no sabes ni cómo indicar para que vengan a ayudarte y te suceda esto? Digo, por ahí optar por los lugares que están habilitados, ¿no es cierto?
Siempre, fundamental lo que rescatás en este sentido, porque un balneario habilitado es un balneario que tiene un bollado determinado, que sabe dónde hay o está delimitado un exceso en la profundidad del río. Tenemos, digamos, un acuerdo con lo que es prefectura, que prefectura rodea la zona o también hace un aporte en las zonas en las zonas de mayor profundidad. Tenés la guardavidas, personas que se entiende que están formadas en esto. Valle María cuenta con la escuela de guardavidas, aprovecho a resaltar esto, donde yo soy docente particularmente de lo que es la materia de primeros auxilios y lo que es RCP, y todos los años formamos guardavidas o nuevas camadas de guardavidas que, valga la redundancia, hoy estos alumnos graduados tenemos gente que está trabajando en Portugal, o sea que el esfuerzo que se hace y la inversión que se hace para formar a estos futuros aspirantes a guardavidas es muy alta, porque se les va a entrenar en lo que es río, se les va a entrenar en mar y en aguas frías, o sea que su rendimiento físico sea en los tres tipos de espejos de agua, para que el día de mañana, cuando trabajen, independientemente sea el lugar, tengan un rendimiento acorde y sepan con lo que se pueden encontrar. Cuando vamos a un balneario que no está habilitado o a un espejo de agua que no está habilitado, corremos el riesgo de que la respuesta sanitaria sea mucho más alta y la dificultad en el acceso, tanto en la comunicación como bien decías vos, y en la respuesta sanitaria sea mucho más alta, porque cuesta ubicar el lugar, ¿sí? Diferente es cuando sabemos el balneario puntual al que vamos a asistir, que ya está como más popularizado. Si bien hay lugares que mucha gente va y termina haciendo los populares, porque la arena es muy linda, porque el espacio es lindo, los expone más. Y una de las muertes más traumáticas es la víctima de ahogamiento, y es importante que sepan que los primeros 6 minutos post paro cardíaco son los más importantes. Pasados esos 6 minutos quedan muchísimas secuelas, tanto neurológicas como motrices para la persona. Sí. Y volver a darle importancia a esto. Es mi familia, es mi gente, y es a la que uno tiene que cuidar o por la que uno tiene que velar. Entonces, cuanto más seguro estemos, o cuanta más seguridad haya o más responsabilidad haya en una institución, en una localidad, en un balneario, mejor la vamos a terminar pasando. Ese sería el lema, ¿no? Lo mismo para las piles en casa. Cuanto más segura sea mi pile o mi espacio de agua, y mejor lo voy a disfrutar. Una pileta que queda en casa después de un hecho traumático o de un accidente con alguno de nuestros hijos es ver una realidad todos los días muy difícil de sobrellevar. Entonces, bueno, tomar las medidas, así como se invierte en la pile, invertir en todo lo que es la seguridad del entorno de la pile, en aprovechar, si hay cursos de capacitaciones gratuitos, aprovecharlos, ir y hacerlo, utilizar elementos que sean adecuados para la seguridad de mi niño o de mis hijos o del adulto, porque el adulto también tiene mucha más dificultad a la hora de dar una respuesta en cuanto a lo que es su capacidad de nado, para evitar, digamos, que el verano se nos convierta en un verano triste y ser un verano que sea agradable y que lo podamos disfrutar todos. Fiorella, te agradecemos un montón el contacto, muchas gracias por toda la información y por supuesto también por un poco dar un pantallazo de cómo se trabaja también en este tema, muy amable. Muchas gracias a ustedes y bueno, esperemos que tengamos un verano que lo podamos disfrutar todos y no tener noticias tan malas. Que así sea, muchísimas gracias, buena semana. A ustedes. Fiorella de la Lama, entonces, dándonos a conocer un poco cómo se trabaja, cómo se está llevando las tareas de prevención.